SER Podcast. A continuación van a poder comprobar con sus propios oídos la habilidad que tienen Javier Sampedro y Pere Estupiñán para hacer una lectura científica de cualquier cosa que acontece a nuestro alrededor. Esto es La Ciencia. Disfruten de la charla. Están en el estudio Javier Sampedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y alguien que es químico, bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, que no sé muy bien cómo ha logrado escapar de Argentina, porque Argentina está cerrada. Por un día logré escapar. O sea, compramos un billete para el jueves y al aterrizar en Madrid, en viernes, te pones a revisar las noticias de Argentina y dices confinamiento, de repente dices wow. Me he salvado. Sí. Mira, ayer estaba hablando con Enrique, de hecho, y me lo estaba contando. Es que es confinamiento duro otra vez, ¿eh? Sí, se parece mentira, ¿eh? O sea, la sensación que yo creo que aquí tenéis en España, bueno, tenemos, yo que acabo de aterrizar, es de que sí, que está pasando todo y parece ya como algo que ocurrió en 2020, el confinamiento estricto, es que es muy salvaje, que casi lo recuerdas como si fuera un medio sueño o pesadilla, ¿no? Y allí sí, o sea, vuelven durante 10 días, pues no, se supone que no va a ser tan largo como el anterior, claro. pero sí, oye, encerrado en casa y pasear para ir a comprar al súper. O sea, si hubiera sacado el billete para un día después, no habría habido manera, ¿no? Ostras, no lo sé, yo creo... Claro, porque hay que tener un permiso. Sí, pero el permiso, por ejemplo, yo cuando vine el año pasado a Madrid en pleno confinamiento, sí que para un viaje así, sí que había un permiso que tenías que rellenar, te paraban en la autopista para comprobar que lo tuvieras y tal, pero yo recuerdo, sí, ir al aeropuerto, pararme, mirar el permiso y ver mostrar el billete para asegurarse que te estás yendo al aeropuerto y no a otro sitio y sí que creo que hubiese podido hacer. Oye, ya que está Javier, yo creo que nada mejor que preguntar a un doctor en genética y biología molecular que ha recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿Qué va a pasar? No, fui Janssen. Ah, la tuya fue Janssen, fue sí. Uno y fuera. Sí. O sea, uno y fuera. Y si hubiera sido AstraZeneca, ¿cuál habría sido? Ahora se pone en nuestras manos, ¿no? Sí, se pone en nuestras manos, ¿no? Bueno, digamos que por defecto te ponen Pfizer de segunda, pero si tú quieres ponerte AstraZeneca, pues basta el consentimiento informado y firmarlo para que lo hagan. No, yo nunca he visto el sentido de paralizar la segunda dosis de AstraZeneca. No lo entiendo muy bien. Está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, creo que 3 veces, si no recuerdo mal. Y no hay ninguna razón para no poner la segunda dosis, puesto que es un protocolo, el único protocolo que ha pasado por ensayos clínicos y ha demostrado su seguridad y su eficacia. Lo de poner la segunda dosis de Pfizer, pues seguramente está muy bien también, pero no tenemos evidencias a prueba de agua sobre ello. Oye, no quiero repetir lo que dijimos en aquella sección de diciembre de 2019, el otro día lo recordábamos, ¿no? Pero no sacamos el extracto porque era demasiado doloroso volver a escucharlo. Pero entonces comentamos muy de pasada, se han detectado en China algunos casos de un virus raro nuevo y tal. Pero bueno, el caso es que 2 científicos chinos que han avisado del peligro de gripe aviar H5N8, que ha provocado ya la muerte de millones de aves, ha dado el salto a 7 personas, son también los mismos que pudieron identificar el coronavirus. Yo no sé si ahora estamos especialmente sensibles, si hay que preocuparse más, si hay que preocuparse menos. A ver, hay que preocuparse dentro de no entrar en un caos. O sea, es delicado, porque las pandemias volverán a ocurrir, lo hemos dicho. Era más previsible que hubiera una pandemia derivada de un virus gripal que no un coronavirus. En concreto no parece, pero es que es lo mismo que dijimos hace un año y medio. Y la historia demuestra, eso lo dicen los científicos, que las pandemias van seguidas de otra pandemia, casi de manera inmediata. Sí, a ver, lo que pasa es que claro, tampoco tenemos que dejarnos llevar por el pánico o por este precedente y no otros. O sea, este virus en concreto, de momento, lo que estoy diciendo es repetir lo que dijimos hace un año y medio. Es decir, se ha visto que sí hay
un pequeño salto humanos, pero que no hay transmisión de humano a humano, en principio no debería ser peligroso y bueno, claro, tenemos que estar más alertas de lo que estuvimos hace un año y medio, a vigilar más de cerca este virus, pero tampoco se trata de ahora de dejarnos llevar por el pánico, es decir, sí que tenemos que estar, no nosotros los ciudadanos, sino las autoridades sanitarias, la OMS, los gobiernos, todos tienen que estar mucho más alerta porque, bueno, por lo que ha pasado y porque sabemos que puede volver a ocurrir. Pero bueno, no sé. Javier. Los saltos a humanos que ha habido, aparte de ser muy infrecuentes, han ocurrido en trabajadores de granjas avícolas que están expuestos a unos niveles del virus H5N8 tremendos, ¿no? Esto también ocurrió con anteriores pandemias de gripe aviar, como H5N1 y otras. Y por otro lado, otro dato bueno es que el sistema de vigilancia mundial sobre los virus de la gripe, que son todos estos H5N1, H1, no son virus de la gripe, ¿no? Funciona muy bien. Desde hace ya años. Hay que tener en cuenta que las 3 grandes pandemias del siglo XX estuvieron todas provocadas por un virus u otro de la gripe, empezando por la gripe española del 18 y otras 2 que hubo. De manera que sí, aquí sí que se ha elaborado un protocolo donde se revisan las granjas, las aves acuáticas, que son las que llevan esto de un lugar del mundo a otro, son aves migratorias, y aquí sí que está preparado el sistema de vigilancia. El coronavirus nos pilló, ¿cómo se dice? Desprevenidos. Sí, vas a decir otra cosa. Desprevenidos. Funciona igual, desprevenido. Más light. Que no me venía a la cabeza. Oye, que también los meses de pandemia, sobre decirlo, están cambiando la manera en la que percibimos también el mundo. Hay un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard que ha descrito un fenómeno al que han llamado la dismorfia del Zoom. Sí. Zoom, que es la aplicación que se usa para las reuniones, videoconferencia con múltiples asistentes, ¿no? y a la que nos hemos enganchado todos. ¿Lo has leído, Pera? Sí, es un estudio bastante curioso. El planteamiento es que como nos estamos viendo a nosotros mucho más de los que nos veíamos de manera regular, bueno, cualquiera que se levante pues se mira al espejo, pero después durante el día vas a una reunión, estás hablando con gente, no estás viendo tu imagen constantemente. En cambio, como nos estamos viendo por Zoom, la mayoría que lo usamos, es verdad que haces clic, te conectas y te ves a ti mismo. ¿Vale? Y te ves a ti mismo en contexto en otros. Y sí, te fijas que estás bien iluminado, lo que sea, pero empiezas, lo que el estudio demuestra es que empiezas a ser más consciente de, uy, qué pelos llevo, o uy, las ojeras, o uy, no sé qué. Y aparte de hacer unas encuestas donde demuestran que la gente se está preocupando más por esto, pues ven más consultas dermatológicas asociadas a temas estéticos de la cara y de preocupaciones de este tipo. Es decir, que está cambiando un poco nuestra propia percepción. Quizás no te preocupas tanto de si tienes un Michelin, porque estás encerrado en casa, y te preocupas más de si tienes ojeras o si tienes una mancha en la piel. Es claro. Singular. Parte del efecto es real, porque claro, las cámaras que tenemos en los ordenadores, aparte de ser bastante malas, están en un gran angular. La tuya es especialmente mala, Javier, tengo que decir. Porque la creo que Pera y yo lo sabemos. En el SEPU, ¿no? Y realmente a la distancia que te pones de la cámara te mete un gran angular, eso que la nariz te empieza a crecer, los ojos se te separan, y lo de la iluminación ya para qué hablar, porque yo si me ponía el flexo de la mesa a la cara salía verde, como el increíble Hulk. O sea que parte del efecto es verdad, no es solo una ilusión psicológica, ¿no? No, de la peluquería ni hablamos. Ya. Oye, y cuidado con la dismorfia, porque no es ni una tontería, está en el fondo de las anorexias, por ejemplo, ¿no? La incapacidad de verte como realmente eres y ver una figura distinta. Es verdad, sí. A la que realmente te refleja el espejo. Es verdad, sí. Y es que además estamos tan enganchados. Hay una aplicación que cada semana, una aplicación, ¿no? El ordenador cada semana me informa de los programas que más he utilizado. En el caso del teléfono, pues igual es el GPS, los mapas o el navegador y tal. Y ahora siempre es Zoom.
Sí. Así que realmente sí que pasas demasiado tiempo mirándote o viéndote, ¿no? Y no puede ser sano para nuestra salud mental y para la imagen que tenemos de nosotros, ¿no? No, es que a donde hay que mirar es a la cámara. Eso es lo que nos cuesta mucho meternos en la cabeza. No, hay que mirar a los demás, ¿no? No, para que los demás te vean como que les miras a ellos cuando les hablas, lo que tienes que mirar es a tu cámara. Ya. Porque si no, claro, todo el mundo sale mirando para arriba, para el lado, no se sabe hacia dónde están mirando. Hay Oye, que mirar a la cámara. En esta línea hay también un estudio que sugiere que las personas mayores ahora se sienten más mayores porque estamos continuamente hablando de las personas mayores, haciendo incidencia en que son mayores. Sí. Entonces, claro, hablamos tanto de vacunas, del riesgo a contagiarse, de las residencias, de los mayores que son los mayores, de nuestros mayores, que ahora mucha gente se siente más mayor de lo que es. Sí. Hará un año que un antiguo jefe mío me escribió un WhatsApp de protesta. Dice, ya me estoy empezando a hartar de tanta insistencia con que somos los mayores los que nos morimos. Dice, ya lo sabemos, leches. No es noticia, ¿no? Sí, pero hay un estudio también hecho en Suiza y era gracioso porque empezaron a hacerlo antes del confinamiento sobre lo que llaman el self-perception of time, la autopercepción del tiempo, ¿no? Y lo continuaron haciendo después, y lo hacían con gente mayor, pidiendo, oye, ¿tú cuán mayor te sientes a ciertas edades, ¿no? Y van viendo cómo comparaba y tal, ¿no? Y lo siguieron después de la pandemia y no solo cuán mayor te sientes, sino cuán negativo o positivo sientes el tener cierta edad, ¿no? Y vieron que después de la pandemia también, por lo que comentabas, ¿no? De que incidimos mucho en la gente mayor, pero también la sensación de que ahora están más a riesgo de lo que estamos. Alguien que con 70 o 75 años estaba sano y dices, bueno, pues yo estoy mayor, pero estoy bien, tengo una buena percepción de mi edad. Bueno, ahora de repente pasó a ser una población de riesgo, de que si se infectaba podía tener complicaciones. Y eso aumentó mucho la percepción negativa de la edad. Y sí, lo hicieron, imagino que es replicable a muchas personas. El estudio fue hecho en Suiza con más de 2.000 personas, a partir de 70 años creo que era, igual me equivoco si eran 65, pero el concepto... es uno de estos, como lo de la dismorfia, o sea, uno de estos efectos indirectos de la pandemia que se están empezando a constatar, no solo a decir, yo creo que esto podría ser, no, están apareciendo estudios graciosos sobre estos efectos indirectos, ¿sí? Cuando comenzó el confinamiento se hacían bromas con la previsión de un baby boom y ya sabemos que ha ocurrido todo lo contrario. El año pasado nacieron en España un 20,4% menos niños que en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que son datos del año pasado, por lo tanto no refleja el nivel de concepciones durante la pandemia, digamos. Es el descenso más bajo desde que comenzaron los registros en 1941. Pero que en el mundo nacen cada vez menos personas y que esa tendencia va al alza, porque tiene que ir, la matemática lo demuestra durante varias generaciones, provoca un debate que es interesantísimo. Tiene que ver con los recursos medioambientales, pero también tiene que ver con la supervivencia económica de los países, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que es quizás algo que no se está prestando toda la atención que deberíamos a todos estos cambios demográficos de envejecimiento, de nacimientos, porque pensamos que los impactos serán a largo plazo, pero es un tema a profundizar. ¿Sí? De hecho, nosotros llevamos unos días preparando este tema y mira, ahora mismo veo que el New York Times hoy abre con un gran reportaje sobre esta cuestión, sobre la demografía que se nos viene encima en las próximas generaciones y lo que eso va a significar para nuestras vidas. Diego Ramírez, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Buenos días. Yo decía, es que he leído este reportaje, dirías que es un descenso sin remedio, o podemos decir, no, pues son 2 años de descenso, pero luego recuperaremos. ¿Tú crees que esta es una cuesta abajo que va a durar varias generaciones? Bueno, el efecto que ha tenido la pandemia, aparte del claro efecto en mortalidad evidente en todo el mundo y en caída de esperanza de vida, uno de los efectos que ha tenido es el acentuar la caída de la fecundidad. En las estadísticas que ha estado realizando el INE
Ese efecto de la pandemia ya se vio ligeramente en noviembre, pero donde se ha marcado más fuerte ha sido en diciembre, enero, donde ha caído respecto a años anteriores un 20% el número de nacimientos. Eso se ha recuperado algo ya en febrero, y en marzo pues ya estamos en niveles similares a 2020 o 2019, prepandemia, en cuanto a número de nacimientos, pero es una tendencia que llevamos ya desde hace años, de caída de fecundidad. ¿Y esto qué significa de cara al futuro? Hay países como Corea del Sur, por ejemplo, donde el nivel está ya por debajo de un hijo. Bueno, España, no sé si lo recuerdan, pero en los años 90 alcanzó niveles de récord mundial junto con Italia. Estábamos en 1,13 hijos por mujer. España viene de niveles alrededor de 2,8 hijos por mujer en el año 75 a los niveles que tenemos ahora de 1,2. Durante el periodo de los años 2000, el crecimiento con el boom económico que hubo en ese momento, hubo una ligera recuperación. Se alcanzó el 1,5 hijos por mujer, y a partir de la crisis económica desde 2008, que afectó de forma muy desigual a las parejas, la fecundidad ha estado cayendo, y la pandemia lo que ha hecho ha sido acentuar esa caída. Espera, Javier. ¿Y los motivos de que esto? Imaginamos que las mujeres, bueno, las etapas de la vida se van extendiendo. No es solo que la gente viva más años, sino que también las etapas de la adolescencia, de la juventud, de todo se va extendiendo. O sea, el momento donde las mujeres o las parejas empiezan a tener hijos es más tarde, pero también hay una incertidumbre económica. O sea, el análisis del porqué de estos datos, ¿qué os refleja? Pues efectivamente una de las cosas que está ocurriendo es el retraso cada vez mayor de la edad a la maternidad. Pasamos de 28 años que teníamos en España en el 75 a 32 años, que es lo que tenemos ahora. En periodos como ha sido la crisis económica de 2008, pues evidentemente que las parejas se quedaran en paro o tuvieran un trabajo temporal afectaba de forma sustancial a sus intenciones de tener hijos. Eso se ha hecho un estudio con el Registro de Población de Andalucía, uno de los mejores registros que tenemos en España de seguimiento de la población española, y lo que se veía es que la fecundidad cayó de forma muy fuerte en aquellas parejas que estaban en el paro, de forma significativa en las que estaban con un trabajo temporal, y sin embargo no cayó en aquellas que tenían un trabajo fijo. Y eso independientemente del nivel educativo, que siempre se ha introducido como un factor también condicionante de la fecundidad. Y sin embargo, Diego, ahora decías que está repuntando la natalidad, ¿no? Pese a que la crisis económica es previsible y puede ser incluso más fuerte que la de 2008. No, realmente lo que decía en el periodo de los años 2000 hasta la crisis de Lehman Brothers es el momento en que se elevó ligeramente la fecundidad, pero estamos hablando a niveles de 1,5 hijos por mujer. Y a partir de la crisis de Lehman Brothers continuó cayendo la fecundidad, y ahora lo que ha hecho ha sido básicamente un parón de la fecundidad. Las parejas durante el periodo álgido de la pandemia ven que su salud puede estar en riesgo si deciden tener un bebé. Deciden retrasar aún más el tener hijos, y eso es lo que ha supuesto la caída tan importante de la fecundidad, no solo en España, sino en muchos países del mundo, en los meses que corresponden con el punto álgido de la pandemia. ¿Vosotros estudiáis cómo afecta esto al estado del bienestar? Bueno, nosotros estudiamos fundamentalmente aspectos demográficos. Lo que va a traer la pandemia actual es muy probablemente algo muy similar a lo que ocurrió con la crisis de 2008, en el sentido que la crisis económica que es esperable que conlleve la pandemia, pues tengamos una serie de años en los que las parejas van a estar en una situación similar a ese momento en el tiempo. Y no se ve una recuperación rápida de la fecundidad como algunos podrían esperar. Supongo que el retraso progresivo de la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo implicará que tienen que recurrir en más medida las parejas a las técnicas de fertilización in vitro.
Sí, básicamente porque se acercan al periodo de fertilidad que es más reducido que en otras edades de las parejas, y eso conllevará el mayor uso de esos métodos. ¿Y utilizáis estos datos de las clínicas de fertilización? Porque aquí es un concepto interesante. O sea, un embarazo puede ser deseado y no lograrlo, o puede ser un embarazo no deseado, pero en las clínicas sí que hay una voluntad. Es decir, las personas van a tener un hijo. ¿Habéis visto si en la pandemia se ha reducido mucho es adrede a la clínica a concebir, o tenéis en cuenta estos datos? Se tiene en cuenta para estudios en general. Se han hecho estudios, por ejemplo, en el efecto de la fecundación in vitro, en aspectos que pueden resultar curiosos, como es la aparición o la presencia de cada vez más gemelos en la población, que tiene en gran parte una relación con esta fecundación in vitro. Y durante la pandemia... Hasta septillizos, ¿no? Hasta septillizos hubo una vez en Andalucía, no me acuerdo dónde. Pero ahora mismo yo creo que las parejas están pensando o viendo cuándo es mejor tener esos hijos. Se ve claramente ahora en los nacimientos de marzo, que es el periodo ya de apertura del estado de alarma en junio, que hay una ligera vuelta a la normalidad, que probablemente se extienda durante las concepciones de verano, y no sabemos cuál será el efecto de la segunda y tercera ola en los nacimientos. Probablemente en el conjunto del año la caída de la fecundidad sea entre un 5 y un 8% en respecto a los años anteriores. También se estima que se anularon más de 14.000 tratamientos de reproducción asistida durante el año de la pandemia. Wow. ¿Sabéis si esa cifra está repuntando? Ahora mismo no te sabría decir cuál es el efecto en asistencia a la fecundidad. Ese es un dato que no te sabría decir. Depende mucho, como te digo, de la evolución de la pandemia, y no es solo el deseo no de tener una fecundidad asistida, sino también el cómo va a ser tratada la pareja durante el periodo de su embarazo. Ten en cuenta que si tú estás embarazado tienes que ir a un hospital a ser asistido, y ahora mismo pues las parejas no consideran que esa sea la mejor situación, el mejor sitio para estar, atención médica. Y durante además la pandemia había restricciones de movilidad, ¿no? Supongo que una pareja que pensara hacerlo, pues igual diría esperamos un año o un par de años. Y bueno, baja la natalidad por todo lo que nos cuentas, Diego. La esperanza de vida sigue siendo muy alta y seguramente tenderá a subir, me imagino. Esta semana Pedro Sánchez en el plan España 2050 o el plan estimaba que en 2050 uno de cada 3 españoles tendrá 65 años o más. A mí me gustaría que tú nos explicaras qué significa eso, más personas necesitando, por ejemplo, asistencia sanitaria y menos personas trabajando y pagando impuestos. Bueno, que la esperanza de vida crezca de forma lineal es algo que bueno, es algo que se asume, sobre todo a partir de un trabajo científico que se publicó en Science de 2 investigadores bastante reconocidos, Jean Oppen y Jim Boppel, que mostraban que la esperanza de vida pues tenía un crecimiento de forma continua. Eso no es algo que sea correcto durante los últimos años. Si se analiza, por ejemplo, la evolución de la esperanza de vida en los Estados Unidos o la esperanza de vida en el Reino Unido, durante los últimos años ha habido un ligero frenazo en cuanto al crecimiento de la esperanza de vida y un ligero estancamiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que muy probablemente los niveles de obesidad que tenemos en la actualidad infantil probablemente va a provocar que en el futuro esa esperanza de vida no vaya a crecer de la misma manera y tengamos una población dependiente, sobre todo por el efecto que pueda tener a largo plazo enfermedades como la diabetes, algo mayor. Entonces tenemos ese aspecto también detrás de ese crecimiento de la esperanza de vida. Entonces cuando hablamos de crecimientos lineales de la esperanza de vida, yo preferiría
que se analicen los datos también teniendo todas estas variables en cuenta. Qué fuerte, es interesante. Luego, perdón, no, continúa. Luego hay otros aspectos, que es el tema de la movilidad. Evidentemente, uno de lo que hemos tenido durante la pandemia y el efecto que ha tenido el estado de alarma de cierre de fronteras, pues ha afectado mucho a la movilidad y a los movimientos migratorios en general. Y eso ha hecho que la población española caiga este año. El ideal es que en el futuro España siga siendo atractiva desde el punto de vista económico dentro de la Unión Europea, y eso haga que siga habiendo flujos migratorios hacia España constantes. Si esos flujos no llegan, pues probablemente el efecto del envejecimiento de la población pues será más fuerte. Eso decían en Estados Unidos, en este estudio que hicieron, que igual hay que imaginar un futuro dentro de 30, 40 años donde se dará dinero a familias mexicanas para que vayan a Estados Unidos con sus hijos a vivir. Es un futuro completamente diferente al que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Espera, ¿qué ibas a decir? Perdón. No. O sea, primero reforzar este punto interesante sobre los beneficios de la migración a medio plazo, para compensar este envejecimiento de la población, pero también que es muy potente lo que nos acaba de decir, de que la esperanza de vida ha estado subiendo poco a poco en las últimas décadas y de repente en los últimos años ha visto que se ha estancado, porque sí que la medicina avanza, pero hay aspectos de nuestro comportamiento, de obesidad y tal, que la están frenando. Claro. Y lo que te iba a preguntar un poco, para afinar un poco más, porque claro, lo que estás hablando son medias, la esperanza de vida es una media, pero alguien que digamos se está cuidando, lleva unas condiciones de vida positivas, digamos, la gente, hay cada vez más personas de 90 años, por decir algo, o de centenarios, es decir, medias aparte, el subgrupo de gente que se cuida por el hecho de que la medicina va mejorando y tal, sí que envejece más. Bueno, que la esperanza de vida ha cambiado radicalmente. Uno de los mejores ejemplos es el caso de España. España en 1900 tenía una esperanza de vida de 35 años al nacimiento y una mortalidad de los niños de menos de 5 años casi cercana al 45%, es decir, de cada 10 niños que nacían solo cumplían 10 años, apenas poco más de 5. En la actualidad la mortalidad infantil es mínima, está a niveles muy bajos y nuestra esperanza de vida ha sido muy alta. Llegan muchas más personas en gran número a edades avanzadas, tenemos más centenarios que hemos tenido nunca, sí. Y nuestra población española, la población en conjunto de España, estamos ahora en niveles que nunca hemos alcanzado en cuanto a tamaño de la población. Diego Ramiro, que es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Gracias, Diego. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y rapidísimo una llamada, fíjate, ni siquiera se me había olvidado dar el teléfono, yo creo, ¿no? Pero ha llamado alguien para haceros una pregunta. José María, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué hay? Muy bien, buenos días. Buenos días. Estaba escuchando que una de las tecnologías de las vacunas era la R de mensajero. En fin, ¿sí? No entiendo mucho del mundo bio. ¿En qué medida esa vacuna puede interaccionar con el propio contenido cromosómico de un humano? Con el ADN. Con el ADN, exactamente. Es decir, hay relación. ¿Pueden relacionarse o pueden relacionarse? ¿Cómo es ese tema? Gracias, José María. No cabe esperar ninguna relación, no cabe esperar que el virus se integre en el genoma, pero se está investigando. Oye, me ha encantado. Qué sucinto. Le habíamos pedido concreción. Sí. Adiós, San Pedro, Pera Estupiñán, un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.